¡No me toques! ¡Aléjate de mi coche! Mauricio Delgado empujó al anciano lejos de su Mercedes negro. El hombre de unos 70 años casi pierde el equilibrio, pero logró sostenerse de un poste. En sus manos llevaba una escoba vieja y una pala de metal oxidada. El anciano señaló sus oídos y negó con la cabeza, indicando que no podía escuchar. Luego sacó un papel arrugado de su bolsillo y se lo extendió a Mauricio. En él había un mensaje escrito con letra temblorosa. Déjeme barrer su garaje. Esta noche. Mañana será millonario. Mi nombre es Don Silvestre. Mauricio leyó la nota y soltó una carcajada amarga que resonó por todo el estacionamiento del edificio. ¿Millonario? ¿Por barrer mi garaje? ¡Estás demente, viejo! Don Silvestre no podía escuchar las palabras, pero entendía perfectamente el tono y los gestos de rechazo. Sin embargo, no se movió. Simplemente tomó el papel, le dio vuelta y escribió algo más. Usted está a punto de perderlo todo. Yo puedo ayudarlo. Solo déjeme trabajar. Mauricio sintió un escalofrío. ¿Cómo podía aquel anciano sordo saber de sus problemas? Su empresa de importación estaba al borde de la quiebra. Había perdido 2 cargamentos completos en un fraude. Los socios lo habían traicionado. Su esposa, Claudia, amenazaba con dejarlo. Todo se estaba desmoronando. ¿Quién eres? ¿Quién te envió? Don Silvestre no podía escuchar la pregunta, pero leyó los labios de Mauricio y escribió. Nadie me envió. Yo sé cuándo alguien necesita ayuda. Su garaje tiene más que basura. Tiene su futuro enterrado. Las palabras eran tan extrañas que Mauricio no supo cómo reaccionar. Miró al anciano de arriba a abajo. Su ropa estaba limpia pero remendada en varios lugares. Sus zapatos estaban gastados. La escoba que cargaba parecía tener décadas de uso. Esto es ridículo, murmuró Mauricio, pero algo en la mirada del anciano lo detuvo de marcharse. En ese momento, Claudia bajó del elevador con bolsas de supermercado. Al ver la escena, se acercó preocupada. ¿Qué pasa, Mauricio? Este anciano sordo dice que me hará millonario si lo dejo barrer nuestro garaje. Claudia observó a don Silvestre con curiosidad. El anciano le sonrió con calidez y le hizo una reverencia respetuosa. Luego escribió en su papel. Buenas noches, señora. Solo pido una oportunidad de ayudar. Claudia leyó la nota y algo en su interior se conmovió. A diferencia de su esposo, ella todavía conservaba algo de compasión a pesar de los tiempos difíciles. Mauricio, ¿qué perdemos? ¿Con dejarlo barrer? El garaje está horrible. No lo hemos limpiado en meses. Claudia, ¿hablas en serio? Este viejo está loco. Míralo, no nos está pidiendo dinero. Solo quiere trabajar. Mauricio miró su garaje. Era cierto que estaba desastroso. Cajas apiladas, herramientas oxidadas, manchas de aceite por todos lados. Desde que despidieron al conserje del edificio, nadie lo había tocado. Está bien, dijo finalmente con un suspiro de resignación. Pero solo esta noche. Y si robas algo, llamo a la policía. Don Silvestre no escuchó la amenaza, pero entendió por el gesto de Mauricio que había aceptado. Sus ojos se iluminaron y asintió con entusiasmo. Escribió una última nota. Gracias, no se arrepentirá. Mañana por la mañana verá el resultado. Mauricio y Claudia subieron a su apartamento. Esa noche discutieron durante horas. Sobre el dinero, sobre las deudas, sobre el futuro incierto que los esperaba. Mauricio había recibido esa tarde una carta de embargo. Tenía una semana para pagar 3 millones de pesos o perderían todo. No sé qué más hacer, admitió Mauricio con la voz quebrada. Lo intenté todo. Hablé con todos los bancos. Nadie quiere ayudarnos. Claudia lo abrazó en silencio. Ambos lloraron, sintiendo el peso del fracaso aplastándolos. Cerca de la medianoche, Mauricio no podía dormir. Bajó al garaje para ver qué estaba haciendo el anciano. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Don Silvestre no solo estaba barriendo, había organizado todo el garaje con una precisión asombrosa.
Las cajas estaban ordenadas por tamaño y etiquetadas. Las herramientas colgaban en un tablero improvisado. El piso, antes cubierto de mugre y aceite, brillaba como nuevo. Pero lo más extraño era que el anciano trabajaba en completo silencio, moviendo los labios como si estuviera hablando con alguien. O rezando. Don Silvestre notó la presencia de Mauricio y le sonrió. Tomó su papel y escribió: «Casi termino. Descanse. Mañana todo será diferente». Mauricio quería preguntar 1000 cosas, pero el anciano ya había vuelto a su trabajo. Había algo hipnótico en la forma en que barría, en la dedicación con la que limpiaba cada rincón. No era solo trabajo, era devoción. Mauricio subió confundido y finalmente logró dormirse. A la mañana siguiente, despertó con el sonido insistente de su teléfono. Era su abogado. «Mauricio, ¿dónde estás? Tienes que venir a mi oficina ahora». «¿Qué pasó?» «No puedo explicarlo por teléfono. Es sobre el caso de fraude. Hay noticias increíbles». Mauricio se vistió rápidamente y salió corriendo. Antes de subir a su coche, miró hacia su garaje. Don Silvestre ya no estaba, pero el garaje resplandecía. En la pared había una nota pegada con cinta adhesiva. «Busque en la caja marcada con una estrella roja. Allí está su primer milagro. Gracias por confiar. Don Silvestre». Mauricio buscó con la mirada y encontró una caja con una estrella roja pintada a mano. Estaba en una esquina que él había olvidado por completo. La abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos viejos de su empresa. Facturas, contratos, recibos, cosas que pensaba que había perdido en la mudanza de hace 2 años. Pero entre los papeles encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Un contrato firmado con uno de los socios que lo había traicionado. En él, el socio reconocía haber recibido adelantos que nunca reportó. Era la prueba que necesitaba para demostrar el fraude. Con el documento en mano, Mauricio corrió a la oficina de su abogado. 2 horas después, salía con una sonrisa que no había tenido en meses. El socio traidor sería demandado y probablemente iría a prisión. Además, Mauricio podría recuperar los 2 millones que había perdido en el fraude, más daños y perjuicios. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Cuando regresó a casa, Claudia lo esperaba con lágrimas en los ojos, pero de alegría. «Mauricio, recibí una llamada de mi tío en Monterrey. ¿Recuerdas que te conté que mi abuelo tenía unas tierras?» «Sí, pero pensábamos que las habían vendido». «No, nunca las vendieron. Y una empresa quiere comprarlas para construir un centro comercial. Están ofreciendo 5 millones de pesos». Mauricio sintió que las piernas le fallaban. Entre la demanda y la venta de las tierras, tendrían más de 7 millones. Eran millonarios. Tal como había dicho el anciano sordo. «Don Silvestre», susurró Mauricio, «tenemos que encontrarlo». Durante los siguientes días, Mauricio buscó al anciano por todo el vecindario. Preguntó en tiendas, en la iglesia, en el parque. Nadie conocía a un anciano sordo que limpiara garajes. Una tarde, estaba sentado en el garaje, todavía asombrado por su limpieza perfecta, cuando una vecina anciana pasó por allí. «Disculpe, señora, ¿conoce a un anciano sordo llamado Don Silvestre?» La mujer lo miró con extrañeza. «¿Don Silvestre? Claro que lo conozco. Bueno, lo conocía». «¿Qué quiere decir?» «Don Silvestre murió hace 5 años. Era el conserje de este edificio. Era sordo de nacimiento, pero el hombre más trabajador que he conocido. Limpiaba como si su vida dependiera de ello». Mauricio sintió que el mundo se detenía. «Eso es imposible. Él estuvo aquí hace 3 noches. Limpió mi garaje». La anciana sonrió con tristeza. «Hijo, Don Silvestre siempre decía que mientras viviera, ayudaría a quien lo necesitara. Parece que ni la muerte pudo detenerlo». Mauricio corrió a su apartamento y le contó todo a Claudia. Ella lo miró con incredulidad al principio, pero luego ambos bajaron al garaje y se quedaron allí, en silencio, tratando de comprender lo incomprensible. Esa noche, Mauricio encontró otra nota que había pasado por alto. Estaba pegada en el interior de la caja con la estrella roja.
Señor Mauricio, yo no podía escuchar las palabras de las personas, pero aprendí a escuchar sus corazones. Su corazón gritaba pidiendo ayuda. El trabajo digno es la oración más hermosa. Cuando uno trabaja con amor, los milagros suceden. Cuide este garaje, manténgalo limpio, y cuando vea a alguien que necesite trabajo, déselo sin dudar. La riqueza verdadera no está en el dinero, sino en la dignidad del trabajo honesto. Que Dios lo bendiga. Don Silvestre. Mauricio y Claudia lloraron abrazados en ese garaje limpio, conscientes de que habían sido testigos de algo más grande que ellos. Un milagro. Una segunda oportunidad. Una lección. En los meses siguientes, la vida de los Delgado cambió completamente. Mauricio ganó la demanda y recuperó su dinero. La venta de las tierras se concretó. Pero más importante que el dinero fue el cambio en su corazón. Mauricio contrató a personas que otros rechazaban, personas mayores, personas con discapacidades, personas que solo necesitaban una oportunidad. Y su empresa, que había estado al borde de la quiebra, comenzó a prosperar como nunca. Cada semana, Mauricio personalmente barría y limpiaba el garaje. Lo hacía con el mismo amor y dedicación que había visto en Don Silvestre. Y mientras barría, oraba. Daba gracias, pedía sabiduría. El garaje se convirtió en un lugar especial. A veces, cuando Mauricio limpiaba muy tarde por la noche, juraba que podía sentir una presencia. Nada aterrador, solo una sensación cálida, protectora. Como si alguien estuviera ahí, sonriendo, aprobando su trabajo. Un año después del encuentro, Mauricio decidió contar su historia en una reunión de empresarios. Muchos se rieron. Otros lo miraron con lástima, pensando que la presión lo había vuelto loco. Pero al final de su presentación, un hombre mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. Yo también lo conocí. Don Silvestre limpió mi oficina hace 10 años, cuando estaba a punto de perder todo. Al día siguiente, conseguí el contrato más grande de mi vida. Pensé que había sido coincidencia. Ahora sé que no lo fue. Pronto, más personas comenzaron a compartir sus historias. Una mujer cuya casa había limpiado Don Silvestre, y al día siguiente recibió noticias de una herencia olvidada. Un joven cuyo taller mecánico había organizado el anciano, y la siguiente semana consiguió 3 clientes importantes. Todos tenían algo en común. Habían estado en su punto más bajo. Habían perdido la esperanza. Y Don Silvestre había aparecido, ofreciendo ayuda a cambio de nada. Mauricio se dio cuenta de que el anciano sordo había tocado docenas, tal vez cientos de vidas. Silenciosamente, humildemente, sin pedir reconocimiento ni pago. Solo dando. Solo sirviendo. La historia se volvió tan conocida que un periodista decidió investigar. Encontró el acta de defunción de Don Silvestre. El anciano había muerto en un accidente hace 5 años, justo en el garaje del edificio donde había trabajado toda su vida. Había estado limpiando cuando una viga cayó sobre él. Según los registros, Don Silvestre no tenía familia. No dejó dinero. Solo dejó su escoba, su pala y una nota en su pequeña habitación. Cuando muera, que mi último deseo sea seguir sirviendo a quienes lo necesiten. El trabajo es mi oración. El servicio es mi fe. El periodista publicó un artículo titulado El ángel sordo que sigue limpiando milagros. Mauricio enmarcó el artículo y lo colgó en su garaje. Junto a él, puso la escoba y la pala que Don Silvestre había dejado aquella noche. Se habían convertido en reliquias, en recordatorios de que los milagros existen y que a veces vienen de las personas más humildes. 2 años después del encuentro, Mauricio y Claudia crearon una fundación llamada Don Silvestre. Su misión era simple: dar trabajo digno a personas mayores y con discapacidades, enseñarles oficios, darles dignidad. La fundación creció rápidamente. Pronto tenían sedes en 5 ciudades. Miles de personas habían encontrado trabajo y esperanza gracias a aquella iniciativa. En la inauguración de cada nueva sede, Mauricio contaba la historia del anciano sordo que había transformado su vida con una escoba
y un corazón lleno de amor. Y siempre terminaba su discurso con las mismas palabras. Don Silvestre no podía escuchar las voces del mundo, pero escuchaba algo mucho más importante. Escuchaba el llamado del servicio. No hablaba con palabras, pero su vida entera era un mensaje. Nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Que el trabajo honesto es la forma más pura de oración, y que los milagros no siempre llegan con truenos y luces. A veces llegan con el sonido silencioso de una escoba barriendo un garaje. El garaje de Mauricio nunca volvió a estar sucio. Era más que un lugar para guardar el coche. Era un santuario, un recordatorio, un testimonio viviente de que la fe puede mover montañas y que la humildad puede abrir los cielos. Cada noche, antes de dormir, Mauricio bajaba al garaje y pasaba unos minutos allí, simplemente estando presente, recordando, agradeciendo. Y en esas noches silenciosas, cuando la ciudad dormía y solo se escuchaba el viento, Mauricio podía jurar que oía el suave sonido de una escoba barriendo. Y una voz sin sonido susurraba en su corazón: sigan limpiando, sigan sirviendo, sigan creyendo. Porque don Silvestre, el anciano sordo que no podía escuchar el mundo pero escuchaba a Dios perfectamente, había dejado un legado que trasciende la vida y la muerte. Un legado que dice que nunca estamos tan perdidos que no podamos ser encontrados, que nunca estamos tan solos que no haya ayuda, y que los ángeles no siempre tienen alas. A veces tienen escobas viejas, ropa remendada y corazones tan grandes que ni la muerte puede contenerlos. El garaje de los Delgado se convirtió en lugar de peregrinación. Personas de toda la ciudad venían a verlo, a sentir su energía especial, a buscar inspiración. Mauricio nunca cobró por las visitas, solo pedía una cosa: que cada visitante barriera un pequeño espacio antes de irse. Así como don Silvestre barrió para mí, ustedes barren para él, explicaba. Y en cada pasada de escoba, en cada gesto humilde de servicio, el milagro se multiplicaba. Porque eso es lo que hacen los verdaderos milagros. No terminan, se expanden, crecen, tocan más vidas, transforman más corazones. Don Silvestre había comenzado con un garaje. Ahora su legado alcanzaba a miles. Y en algún lugar, más allá de lo visible, un anciano sordo sonreía, sosteniendo su escoba eterna, listo para el próximo alma perdida que necesitara un milagro. Porque el amor no conoce fronteras, el servicio no conoce límites, y la fe no conoce imposibles. Fin.